Pues hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestras noches de código. Una vez más tenemos la grandísima oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Es un placer nuevamente, su servidor Leonardo Acosta, para avanzar en tanta información que nos rodea. El día de hoy tenemos una extraordinaria sesión, una conferencia muy importante. Tenemos a dos cracks que uno en particular ya ha estado con nosotros y cuando lo vean se van a acordar de él, de aquella sesión tan importante que tuvimos. Y gracias a la participación de él, pues definitivamente nos lleva a explorar y conocer un poquito más de todos los temas que nos competen de acuerdo a Holberton. Y efectivamente, una vez más, Holberton nos da la oportunidad de poder estar con todos ustedes, con toda nuestra comunidad. Holberton por medio de la NAWAC, llegando a toda nuestra red. Y qué mejor aprovechar lo que esa red robustece para nuestra comunidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en un tema muy importante que es Data Science, el poder del Data Science. Pero antes de entrar a nuestro entrevistador, a quien hoy vamos a entrevistar, quisiera, como ya lo mencioné, regresar un poquito a este gran compañero que nos acompañó en la ocasión pasada, que es Alex Bravo. Hola Alex Bravo, bienvenido una vez más. Hola Leo, ¿cómo estás? Un Muy placer bien. estar nuevamente con ustedes, contigo y con toda la comunidad de Holberton, ¿eh? No, hombre, que es un privilegio, Alex, estar contigo. La realidad es que desde aquella sesión hasta el día de hoy han pasado muchas cosas en las cuales he participado y obviamente me he dado cuenta porque te sigo. Y wow, es impresionante lo que ha sucedido desde aquel momento hasta ahorita. Ya nos contarás en un momento, pero el día de hoy es un día muy especial porque el día de hoy hay un compañero que está al lado tuyo y estoy seguro que está alineado a la misma visión que todos tenemos de cómo complementar y sumar a nuestra comunidad. Y pues te dejo la batuta para que nos ayudes a presentar a quien hoy nos estará con nosotros, por favor, Alex. Claro que sí, con mucho gusto, Leo. Y antes de hacer la presentación, quiero hacerles una invitación súper Claro. importante, Leo. Esta invitación es al Talent Global Hackathon. Ok, Leo, 29 de septiembre al 1 de octubre. Talent está anoto. justamente siendo el host de este evento que es verdaderamente eso, un hackathon global Ok, donde el reto hacia los coders del mundo será cómo utilizar la inteligencia artificial, y escucha esto, al servicio de la responsabilidad social. wow, Qué importante esto. En wow. el Inter, por supuesto, vamos a tener conferencias sobre tecnología, workshops y mesas de debate. Y algo bien importante y súper padre. Ya de entrada, cada participante que se registre solamente como espectador estará contribuyendo al medio ambiente global, dado que Ok, cada uno de ellos estará obteniendo la posibilidad de plantar un árbol a través de la organización Tree Nation. Entonces, solamente por ser espectador, ya estás contribuyendo al ambiente global, ¿no? Y por wow, supuesto que si importante. eres un coder que quiere participar, si eres una organización que está interesada en sponsorar el evento, tenemos un espacio para ti. Y el sitio donde pueden encontrar más detalles sobre este Global Hackathon es justamente en Global Hackathon, todo seguido en minúsculas, globalhackathon.talent.com. Este es el sitio donde si estás interesado en participar como espectador, como coder o como organización, sin duda lo podrás hacer. Así que vamos a estar encantados de que toda la comunidad de Holberton pueda participar activamente en este gran evento, ¿no? Wow, impresionante. A ver, tres preguntas. Fecha nuevamente, por favor. Claro que sí, es 29 de septiembre al 1 de octubre. Perfecto. ¿Por dónde? ¿Presencial, en línea? 100% remoto, es un evento verdaderamente global, entonces 100% remoto. Perfecto. Y la tercera, por favor, ayúdanos a compartirnos las ligas de información para toda nuestra comunidad. Va a estar aquí en todo nuestro contenido. Y wow, impresionante. Creo que lo más, digo, lejos del aprendizaje, el simplemente contribuir a nuestro planeta solo por participar, podamos provocar y aportar sembrando un árbol. Eso es impresionante. Creo que nuevamente habla de lo importante y de lo que representa Talam a nivel mundial.
Y muchísimas gracias, Alex. Y creo que definitivamente hay que estar ahí. Y pues bueno, venga, ¿qué más tenemos, Alex? Pues ahora sí, Leo, hoy estoy encantado de poder traer a Noches de Código a alguien con un talento y una experiencia verdaderamente excepcional en materia Claro. de data management. Se trata ni más ni menos que de nuestra head de Data y Smart Automation en Talent. Ella es muy joven, pero ya tiene más de 14 años en la arena de tecnología, incluyendo, por supuesto, data y automatización. Ha trabajado en organizaciones como en IBM, Banco Galicia y Mercado Libre. Hoy está justamente con nosotros con el tema de el poder de Data Science. Así que sin más, cedo la palabra y presento a Florencia Pin. Bravo, 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 Flor, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Alex, por lo de joven. La verdad, les agradezco a ambos por la invitación. Es un placer venir a compartir y compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? Con toda la audiencia y a entender por qué este tema de los datos está tan eh, ferviente en todo lo que es el mercado y en el día a día, ¿no? Porque ya empezamos a escuchar hablar de datos por todos lados, en las noticias, en las organizaciones, es la preocupación de todos y hasta inclusive de las grandes empresas y mismo de los gobiernos, ¿no? Porque hay todo un tema ético y de seguridad que luego vamos a conversar también. Así que nada, un placer estar con ustedes y que podamos compartir un poquito de todo este mundo. No, Flor, bienvenida. La realidad es que, como bien lo menciona Alex, eres talento bruto. La verdad, estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Y lo más importante, Flor, como lo hemos platicado previamente, es definitivamente, como lo acabas de mencionar, la data science se está convirtiendo en la médula principal de los negocios. O sea, sin datos, pues no podemos tomar decisiones. Y qué mejor alguien con el background que tú tienes nos pueda complementar a nuestra comunidad para cómo tomar decisiones con los datos. O sea, cómo encontrar ese feeling, ese camino que tú te has adaptado a los diversos retos que los proyectos profesional y la vida te ha puesto para poder caminar y qué mejor que tú seas ese guía que nos pueda compartir el día de hoy. Y pues bueno, digo, hay muchas preguntas, el tiempo es corto, como desafortunadamente a veces así es. Tú estás al otro lado del mundo, bueno, comparado con México, entonces tenemos ahí varias horas de diferencia y hay que aprovecharlo. Entonces, me gustaría entrar, pues definitivamente a los datos, ¿no? O sea, eh, ¿qué es un dato? ¿Cómo empezamos con el tema? Platícanos, por favor. Perfecto. Permitime compartir mi pantalla, que Sí. quiero utilizar algunos slides solo de soporte para poder ir guiando esta charla. Confírmame si ahí la estamos Sí, viendo bien. bien, te Perfecto. vemos Bueno, bien. entonces, buenísimo. Vamos a empezar, ¿sí? Y a esta pregunta que vos me estabas haciendo de ¿qué son los datos? Los datos por sí solos son unidades básicas de información que muchas veces las organizaciones y nosotros mismos en el día a día las vamos recopilando y las vamos guardando en diferentes formas de almacenaje. La más tradicional es el papel. ¿Cuántas veces agarramos una lapicera y anotamos algo en el papel o en un libro o en un anotador nuestro? Y que muchas veces es un número o es un símbolo, Sí, que eso sí. después nosotros, nuestra cabeza le da un contexto y le da un significado. Pero inicialmente es un dato. Puede ser un número, puede ser un símbolo, pueden ser letras, ¿sí? Esas unidades básicas de información por sí solas no tienen un significado solo, puntual, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, a vos, y invito acá a la audiencia a participar también, ¿no? Que nos vayan escribiendo qué significa para cada uno los datos que voy a dar ahora. Si yo te digo 27, 32 y 35, ¿qué te dice a vos? ¿Qué es para vos? ¿Qué son para vos esos datos? Primero me voy a quedar con la pausa que estás mencionando, referente, por favor, comunidad, participe. Y sí, sí tengo mi respuesta. 27 es el día que nació mi mamá. 32 los años que quisiera tener todavía. digo, digo, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Para tratar de responder un poquito a tu pregunta, pero ¿cuál es el sentido de la pregunta? A ver,
para mí 27, 32 y 35, que son los mismos datos que te acabo de proveer y que compartí con la audiencia, es la temperatura de los últimos 3 días que estuvo haciendo acá en Málaga. Wow. Entonces, eso, nosotros ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando un contexto a esos datos, le estamos dando un significado. Dejan de ser datos, símbolos sin significado, Sí. le damos un contexto y pasan a ser información. A partir de que nosotros contamos con información, podemos tomar decisiones basadas en datos. ¿Por qué? Porque le estamos dando un contexto. Estamos empezando a interpretar esa información, esos datos que inicialmente para cada uno tienen un significado distinto, pero que dado un contexto nos permiten tomar decisiones. A mí que haga 27 grados, por ahí me implica que el día va a estar lindo, que puedo lavar la ropa. En tu caso, que le vas a tener que comprar un regalo a tu mamá de cumpleaños. Y para otra persona, para un CEO de una compañía, si yo le digo 27 billones de dólares, va a ser una ganancia importante probablemente, o una pérdida importante, dependiendo del contexto en que utilicemos ese dato y cómo lo transformemos en información. ¿Sí? Wow, qué ¿Tiene sentido? impresionante. ¿Sí? Sí, no, 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 totalmente. Y fíjate que tiene todo el sentido del mundo, o sea, incluso hasta cuando escribes un dato en un papel, eh, caduca, ¿sí? O sea, es información que caduca si, dependiendo de la situación en la que estés, pero totalmente alineado, o sea, no tiene sentido y es de acuerdo a la percepción de las personas. Pero, uff, o sea, tremenda pregunta y creo que así como la pregunta, lo que viene a continuación va a ser así de importante. Continuemos, por favor. Exacto, sí. Déjame contarte. A ver, vos recién estabas hablando de el momento en que vamos a utilizar ese dato o la información de cómo y cuándo usar ese dato. Y acá déjame introducirte este modelo, que es un modelo de representación conceptual de los datos, ¿sí? Que lo que nos está marcando son las diferentes etapas o niveles, desde que tenemos un dato en bruto, como hicimos recién con los números, hasta que transformamos esos datos en una sabiduría aplicada. Este modelo habla de sabiduría aplicada y ahora vamos a ahondar un poquito qué significa, ¿sí? Lo que nos trae este modelo son las diferentes etapas o transformaciones que va sufriendo ese dato hasta poder exprimirlo al máximo. Y tenemos que entender que estas etapas son cíclicas porque justamente los datos tienen un periodo en el que sirven, tienen momentos, y es un ejercicio que vamos a estar haciendo de forma constante, porque cuando empezamos a materializar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo podemos transformar en datos. Todos los procesos de todas las organizaciones se transforman en datos, desde datos del proceso en sí hasta cómo se están ejecutando. Cuando hablamos de métricas, por ejemplo, cuando hablamos de KPIs, todo al final del día son datos. Entonces es muy importante entender en qué fase y cómo los trabajamos. Este modelo conceptual lo que nos dice es que la base del dato bruto en sí, son hechos y observaciones aisladas, como lo vimos hasta recién, ¿no? Sin un contexto, sin un significado en particular. Y cuando le aplicamos este contexto, pasan a ser información. ¿Y por qué? Porque ya le empezamos a dar un orden, una organización, una estructura que pasa a ser significativo ese dato para cada uno de nosotros en el contexto en el contexto que le estemos dando, ¿no? Pero si sumado a eso lo procesamos y lo empezamos a conectar con otros datos de otras fuentes, o empezamos a identificar y analizar, a encontrar relaciones, patrones, vamos a hacer un entendimiento, una comprensión más profunda de ese dato. Yo recién, inconscientemente, te dije, fue la temperatura que hacía en Málaga. Yo te estoy dando un contexto de que no es solo la temperatura y que para mí esos números representan una temperatura, sino que lo estoy uniendo con la información de locación de donde estoy. Con lo cual, que haga esa temperatura va a hacer sentido porque también sabemos que en este hemisferio estamos en un momento en que es verano. Con lo cual, no sería lo mismo si esa información te digo que es temperatura, pero estamos hablando de un país del hemisferio sur, por ejemplo. Con lo cual estas temperaturas nos estarían marcando otra información.
y nos llevarían a tomar otra decisión, probablemente. Nos estarían hablando de un cambio climático, por ejemplo, global, que es algo que también está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, lo importante del contexto y de darle un significado a esa información. A partir de que nosotros podemos procesar y conectar y encontrar patrones y relacionar todos esos datos y tener esa comprensión más profunda, ya hablamos de que no tenemos solo información, estamos generando conocimiento. ¿Sí? Entonces, a partir de que generamos conocimiento, ya hay una interpretación y una contextualización. Ambas cosas están pasando en ese ámbito de knowledge. Acá, si vemos el gráfico, tenemos data, information, knowledge y wisdom. ¿Sí? Sí, Estamos estoy razonando, estoy muy atento a tu plática y creo que valdrá muchísimo la pena al final de la explicación llevarlo con un ejemplo práctico, por ejemplo, digo, en tu experiencia, cómo el dato grueso lo complementas con información, conocimiento y wisdom. Entonces, pero continuamos, está muy interesante, pero continúa, perdón que te haya interrumpido. No hay por qué. A ver, entonces, llegamos al knowledge, ¿sí? Hasta el conocimiento. Ahí ya teníamos relación, tenemos información que la estamos relacionando. Ese pasito extra para llegar al wisdom, cuando hablamos de wisdom, estamos hablando de sabiduría. Pasamos de tener un insight a generar sabiduría del dato, ¿no? Es algo como, suena como muy potente. Quiere decir que estamos generando, le estamos aplicando estamos aplicando el dato o el conocimiento de una manera reflexiva en nuestro proceso de toma de decisión, ¿sí? Quiere decir que estamos tomando decisiones de forma informada y los estamos utilizando para tomar decisiones estratégicas. Ya estamos hablando de un paso mucho más contundente, no solo usar la información, sino que estamos accionando con ese dato para la toma de decisiones estratégicas. Y en la toma de decisiones estratégicas, bien sabemos que no, las decisiones estratégicas hay que tomarlas en determinados momentos para que tengan validez. Y acá vuelvo a lo que me mencionaste hace un rato, ¿no? El código sirve en determinado, el dato sirve en determinado momento. La sabiduría es tener la capacidad de comprender el cómo y el cuándo aplicar ese conocimiento de manera efectiva. Y acá terminamos de hilar cómo pasamos del dato bruto a tener sabiduría a partir de los datos. Y por qué para las organizaciones es tan importante poder contar con todos esos datos brutos para generar sabiduría, y ahora en unos minutitos vamos a ver cuáles son esos beneficios de contar con sabiduría en su toma de decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, si hacemos un recap, como recién me mencionabas, dato bruto. Volvemos al ejemplo para que nos sintamos cómodos. 25, 20, 32, 35 son datos. No tienen significado si no le damos contexto. Cuando le decimos que esos datos es una edad o es una temperatura, estamos teniendo información, porque ya sabemos qué es la edad de alguien o qué es la temperatura en un determinado lugar. Ahora, si nosotros decimos que esa temperatura está en un determinado país, un determinado día y horario, en un determinado ambiente, puede ser en un edificio, estamos en la calle, cuando empezamos a contextualizar el alrededor de lo que está pasando de ese dato, ya pasamos a tener conocimiento. Entonces no es lo mismo si hace 25 grados en Málaga y yo estoy adentro de mi departamento con aire acondicionado, que si hace 25 grados en Málaga o 32 grados en Málaga y estamos en la calle o en Madrid inclusive, ¿no? Donde la diferencia térmica es muy grande. Con lo cual, ahí ya estamos en conocimiento. Ahora, si a ese conocimiento, a su vez, empezamos a encontrarle patrones y no vemos solo, por ejemplo, la temperatura de hoy, sino que tomamos las de las últimas semanas, las relacionamos con las temperaturas de otras partes o de otras ciudades y la comparamos con información del mismo periodo del año pasado, y en base a eso tomamos una decisión para el verano que viene, para esta fecha,
estamos aplicando una toma de decisiones estratégica basada en datos. Porque nos estamos Impresionante. anticipando a lo que pueda pasar el año que viene. Entonces Sí, podemos llegar con una infraestructura a nivel ciudad por ahí mucho mejor que la de este año. Eh, Algo que acá no suele pasar tanto, pero yo soy argentina, se debe notar por mi acento, y en verano colapsan las redes eléctricas, porque todo ok. el mundo prende el aire acondicionado. Entonces, si nosotros podemos identificar en qué momento del verano va a ser más calor y va a haber más consumo eléctrico, podemos proactivamente anticiparnos y preparar la red eléctrica para que esos días no tenga caídas. ¿Se entiende? Sí, ¿Empieza a tener sentido? sí, total, incluso me estoy yendo un poquito, y supongo que tú lo debes de tener muy claro, porque con este ejemplo que acabas de señalar, y ojo, dependiendo los roles que tiene cada uno de nosotros y también nuestra comunidad en sus puestos, en sus responsabilidades, cómo el wisdom te lleva a no solamente a este pico, de acuerdo al dato que viene naciendo en esta pirámide que nos acabas de compartir, sino cómo en el tiempo, de acuerdo a objetivos, la importancia de cómo va evolucionando este wisdom, porque empiezas a conjugar, es como si replicaras esta pirámide en diversos momentos, de acuerdo a tus responsabilidades, y te llevan a un wisdom en diversos momentos, y esto te lleva a una evolución de la información para tener una visibilidad más amplia de acuerdo al proyecto en el que estás, ¿no? O sea, porque son momentos diferentes, paralelos en diverso momento del tiempo, el mismo dato, ¿sí? Que va brincando semana a semana, mes a mes, año a año, para tomar decisiones. Pero continúa, perdón, continúa. No, por favor. A ver, me parece súper válido y también tenemos que entender que a medida que pasa el tiempo, vamos generando datos, todo el tiempo estamos generando datos. Entonces, a partir de que se da un hecho, ya tenemos un dato más. Entonces, Sí, si nosotros tenemos planteado una estrategia y vamos teniendo todos los días avances y vamos registrando todos los días los datos, porque tenemos mediciones, porque sabemos qué métricas vamos a medir, para entender qué tan cerca estamos de esa estrategia o no, eso nos va a permitir volver a tomar una decisión dentro de un año para saber si la estrategia tiene que seguir siendo la misma o si tenemos que tomar otros accionables distintos. sí, Entonces, cuando nos empezamos a basar en datos, se empieza a retroalimentar todo nuestro circuito de toma de decisiones. Y ese circuito de toma de decisiones, déjame avanzar un poquito en por ahí un sí. poco las características que tiene todo esto, eh, es importante entender que tomar decisiones basadas en datos da mucha mayor robustez a nuestro proceso de toma de decisiones, ¿sí? Los datos per se aportan y tienen ciertas características, como ser, por ejemplo, la precisión y la objetividad. No es lo mismo si yo te digo, tomé una decisión por la intuición, porque tuve la intuición de que hoy iba a llover, entonces No, salí bueno. con paraguas. Y por ahí después el paraguas lo tuve en la cartera y es el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa si por intuición salí en manga corta y después a las 3 de la tarde por no mirar el pronóstico llueve? No llevé el paraguas, no pude adelantarme y tomar decisiones basadas en datos que ya se están calculando, que ya hay un procesamiento de esos datos, ¿sí? Entonces no es lo mismo guiarse o tomar una decisión por la intuición que tomar una decisión basada en los datos que ya tenemos o en las predicciones de esos datos, ¿no? Hace que nuestras decisiones sean mucho más robustas, más objetivas, más precisas, nos fundamentan la decisión que tomamos. Si nosotros tenemos que ir a hablar con un jefe y le decimos no, porque tuve la intuición de que 50 clientes hoy nos iban a comprar, a decirle, venimos con un proceso en donde todas las semanas, los miércoles, tenemos un pico de compras de alrededor de 50 compradores para este producto. Yo vengo con una decisión o una información fundamentada en mis datos que a mí me da mucha más robustez al momento y más confianza al momento de plantear esa decisión, ¿no? Y ahora después vamos a hablar un poquito, pero nos hacemos responsables de esa toma de decisión y nos hacemos responsables también por los resultados, porque esos resultados también son en base a nuestras decisiones.
Y si nuestras decisiones fueron asertivas, porque las estamos fundamentando, probablemente esos resultados sean satisfactorios. ¿Sí? Entonces, a ver, otra característica o algo súper importante también de la toma de decisiones basadas en datos, muy alineada a esto, es la reducción de los riesgos. Cuando analizamos los datos, podemos identificar y mitigar riesgos potenciales, minimizando por ahí posibilidades de pérdidas, como recién te comentaba el ejemplo de las ventas, o tomar decisiones informadas en base a tratar de prevenir situaciones, porque ya los datos me están dando esas señales. Ya los datos me están mostrando que esta semana hace calor. Entonces, si esta semana está haciendo calor, yo ya tengo que prevenirme y prepararme para seguramente pasado y mañana vaya a seguir haciendo calor, entonces tengo que tomar agua, tratar de no deshidratarme, y hay un montón de decisiones que voy a tomar fundamentadas para eso, ¿sí? De igual forma, a ver, trae muchos beneficios estar tan basados en datos. Podemos optimizar recursos, llevar menos peso en la cartera con el ejemplo del paraguas, o saber en qué momentos prender un aire acondicionado. Y cuando hablamos de procesos de negocio, podemos acortar plazos. Si yo tengo que dar de alta a una empresa en un proceso de un banco para que esa empresa pueda empezar a operar, a la empresa no es lo mismo si yo le doy el alta después de una semana que si se la doy en una semana o que si se la doy en 2 días. Y todo eso puede pasar o esos procesos se pueden eficientizar si yo ya tengo datos guardados que me permitan que todo ese proceso sea más ágil. ¿Sí? Entonces, hay muchas ventajas, no solo a nivel del dato per se en nuestro día a día, sino a nivel de organizaciones que nos apalancan a tomar decisiones con datos. Tomar decisiones con datos en nuestra vida, tomar decisiones con datos en las corporaciones, ¿sí? La transparencia y confiabilidad es algo que hablamos recién también, esto de tener, que confíen en lo que nosotros estamos diciendo y en la decisión que tomamos, y la respuesta ágil al cambio. Si yo me llevé el paraguas en la cartera y se larga a llover, rápidamente me voy a poder cubrir. Si no, voy a tener que salir a improvisar, y esa improvisación me puede llevar a que no tenga los medios suficientes para que esa improvisación sea satisfactoria. Entonces, a mí esa respuesta al cambio va a ser mucho más ágil, y cuando hablamos en términos de negocio, puede significar para una empresa seguir siendo competitivos o no. Puede llevar a una empresa a seguir en el mercado o a tener que abortar toda su operación. Fíjate que ahorita se me vienen a la mente muchos casos y quiero compartirlo contigo porque creo que nuestra comunidad debe de tener como preguntas de cómo aterrizar todo esto que nos acabas de compartir. Y yo voy a utilizar dos casos que se me vienen a la mente porque me han pasado. Uno es cuando te sientas con un financiero, el director de finanzas y el director comercial. Híjoles, qué buena discusión esa, ¿no? ¿Por qué? Porque el financiero es exageradamente, y aquí lo acabas de poner, es exageradamente preciso y objetivo, y con datos acumulados en el paso del tiempo empieza a hacer estimaciones de acuerdo a un comportamiento del tiempo. Estoy hablando de ventas específicamente, pero entra el comercial, o literal el director comercial, y a veces el director comercial complementa con esa sabiduría que el tiempo le ha enseñado que no viene en un número. Entonces, ahí se vuelve interesante cómo poder llegar a este presupuesto del siguiente año, por así decirlo, y con ambos datos, uno que es tangible y el otro que te lo da la experiencia para poder llegar a la toma de decisión de un presupuesto. Y te estoy hablando en un punto muy alto directivo, pero cuando te vas al día a día, por ejemplo, un ejemplo muy simple es cuando queremos poner un negocio. Y no te estoy hablando de algo grande, algo pequeñito, digo, puede ser desde una abarrotera, desde un comercio que comercialice mercancía, donde no necesitas capitales muy grandes, pequeñitos. ¿Cómo tomas la decisión? O sea, ¿por qué? ¿Cómo yo voy a decidir poner un negocio, porque es un ejemplo nuevamente, de paletas? Ah, es que el mejor tiempo para vender paletas es diciembre. No, o sea, hay que tomar datos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto, Flor? A ver,
creo que empiezo por el último caso y después nos vamos al más corporativo. El último caso es un análisis de mercado. Los análisis de mercado nos van a dar insights de datos. Los datos no necesariamente tienen que salir de nuestra organización, pueden salir de otras fuentes de datos. Cuando empezamos a integrar datos, estamos hablando de que integramos datos de diferentes fuentes de datos, de diferentes procesos, y pueden ser internos o externos. Y muchas veces necesitamos complementarlos para que tengan sentido. ¿Por qué? Te doy un ejemplo que le pasó a muchas organizaciones. Durante la pandemia, sus números cambiaron abruptamente. Los datos de los números de los procesos, de los tiempos, de las ganancias, fueron muy diferentes a años anteriores. ¿Por qué? Porque hubo datos externos de contexto que infirieron o tuvieron una intervención para que esos datos cambien. Entonces, fíjate que acá, si volvemos a las bases, el contexto para procesar esos datos es también súper importante. Entonces, nosotros cuando empecemos a analizar los datos, no podemos analizar solo las ganancias. Tenemos que analizar el contexto y empezar a generar conocimiento con ese contexto que le estamos dando al dato. El dato por sí solo, o cuanto menos contexto tenga el dato, menos significancia va a tener al momento de acompañarnos en una decisión. Entonces, es súper importante que encontremos las fuentes que nos provean la información más complementaria y efectiva posible y certera para el contexto que nosotros queremos analizar. Entonces, si nosotros queremos ir a vender helados, probablemente todavía no tenemos información nuestra, pero sí vamos a tener información de contexto. Nos podemos acercar a la municipalidad, por ejemplo, y pedirle una distribución de cuántas heladerías hay alrededor de donde nosotros queremos montar nuestro negocio. Podemos ir y entender cómo fue la venta en los últimos 5 años. Podemos entender, complementarlo con información meteorológica y entender si esos picos de ventas tienen alguna relación con las temperaturas que hicieron los determinados días donde veamos los picos. Entonces empezamos a complementar un montón de información de diferentes fuentes de datos que pueden ser significativas. Y ahí, para hacer ese tipo de análisis, hay diferentes roles que ahora después más adelante vamos a conversar, pero hay gente que conoce mecanismos, técnicas para aplicarle a los datos, para entender qué tanto impactó ese contexto en el dato y a partir de eso poder tomar decisiones o entender si nuestro análisis está siendo correcto para poder avanzar. Con lo cual, Sí. quiere decir que aunque yo no tenga datos de mi empresa, puedo tomar decisiones basadas en datos igualmente. Sí, 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 Y eso es buenísimo nombre. O sea, me viene a la mente tantos casos y ejemplos y creo que la pandemia fue el ejemplo perfecto, ¿no? Y es una lástima porque creo que lo hemos visto a nivel mundial. ¿Cuántas empresas nacieron en la pandemia, adaptándose a la pandemia con un futuro permanente que iba a ser la pandemia cuando inició? Y hoy en día tantas empresas que desaparecieron porque hoy ya estamos en una normalidad. Entonces, brutal el tema, pero continuemos porque A hay ver, mucho que seguir viendo. Avancemos. estas empresas tenían sus datos de pandemia, pero necesariamente Exacto. o probablemente necesitaban tener datos adicionales que los complementen, que son los datos de contexto. ¿Hay pandemia? No hay pandemia. Sí. ¿Qué hago si no hay pandemia? Reducción de riesgos. Entonces empieza a complementarse todos estos conceptos que empezamos a ver, los tenemos que empezar a ver en un análisis, ¿no? En cómo nos pueden aportar y cómo mirarlos. Mirarlos de forma aislada no nos van a servir, o tomar decisiones en datos, pero de forma aislada no sirve. O sea, tenemos que contextualizar y entender el alcance de la información que nosotros estamos analizando. Déjame seguir un poquito más, ¿no? Acá ya hablamos un poco de las ventajas que tiene para las organizaciones y tanto para nosotros de forma individual tomar decisiones basadas en datos, pero creo que la mayor ventaja para las organizaciones es esta ventaja competitiva. Y fíjate, adaptabilidad al mercado. Nosotros recién en la charla salió solo el tema, pero es algo que es fundamental. Hoy la agilidad, tener agilidad frente al cambio, los mercados están cambiando constantemente. Ayer fue la pandemia,
Hoy es otra cosa y mañana es otra cosa. Hoy, si miramos el mercado, en 2 días salió ChatGPT, una tecnología por detrás que procesa datos y fue totalmente disruptivo y todo el mundo está hablando de esa tecnología y queriéndola implementar. Y mañana va a ser otra cosa. A veces esas cosas funcionan y a veces no. Un ejemplo, en el medio, y es para debate, y acá abro también a la audiencia que participe, ¿no? En el medio salió metaverso, y sin embargo las empresas no fueron al metaverso. Ahí hubo una decisión estratégica. Ahora, ¿fue sabia esa decisión estratégica? ¿Fue en el cómo y en el cuándo tenía que tomarse? ¿Estaba todo preparado para que esa tecnología tenga los resultados que se esperaba? A veces son decisiones estratégicas y también momentos de innovación en donde son apuestas y puede salir bien como puede salir mal en todo negocio, ¿no? Y va de la mano muchísimo con lo que pasó, justo, ¿no? O sea, creo que era un dato que complementa esta pregunta que acabas de hacer, es el Bitcoin. O sea, cómo la moneda digital estaba en un boom, si no me equivoco, a partir del 2018 o antes, no tengo el dato exacto, cómo fue creciendo, 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 generando expectativas de miles de millones. Era impresionante porque conozco a varias personas que hacían números fuera de la realidad y ¡boom! Después de la pandemia, o sea, pero en cortito, down, todo para abajo. Y digo, en este pico de crecimiento, Metaverso complementó muchísimo, pero hoy en día, ¿dónde quedó todo ese dinero? O sea, todas esas expectativas. Continúa, perdón. Y le puede pasar a cualquiera, le puede pasar desde el que quiere ponerse una compañía a vender helados hasta una compañía como le pasó a Facebook, porque el gran impulsor del metaverso fue Facebook con su empresa de Meta, con lo cual nadie está exento y hay muchas decisiones que se toman basadas en datos que son estratégicas y que pueden o no funcionar al final del día. Lo importante es tener los datos y tratar de ser lo más asertivos posibles en esas decisiones. ¿Puede salir mal? Sí, pero el 90% o el 80% van a salir bien. ¿Por qué? Porque tengo ese dato respaldatorio para tomar la decisión. ¿Sí? Dicho esto, el mensaje que quiero dejarle a la audiencia es que hoy los datos son una ventaja competitiva para las organizaciones. Y según el nivel de madurez, que ahora lo vamos a ver, según el nivel de madurez que tenga la organización en la implementación y uso de esos datos, va a ser una mayor o menor ventaja competitiva. Lo que sí podemos afirmar es que hoy las organizaciones que no toman decisiones basadas en datos están quedando relegadas del mercado. Con lo cual, cualquier organización hoy ya tiene que estar adaptando sus sistemas a utilizar datos. Las que hoy nacen, ya nacen con una cultura del dato nativa, te diría. Ya es como los chicos que nacen hoy con la tecnología. Saben utilizarla desde chicos. Bueno, acá las nuevas organizaciones ya saben que el dato es una capacidad indispensable para su día a día y para ser satisfactorios en el futuro y tener los resultados competitivos que quieren tener. Y no nos tenemos que olvidar nunca de la agilidad y la versatilidad para poder movernos en el mercado. Y si tenemos los datos, nos vamos a poder mover mucho más rápido que si no los tenemos. No es lo mismo si tenemos todos los datos y nos podemos sentar con el director financiero y decirle, mira, tenemos que cambiar ya a esta estrategia, tenemos estos datos y lo podemos hacer porque los números van a dar de esta forma, así tenemos que salir a recaudar todos los datos financieros para ir y convencer al director financiero de que tenemos que hacer un cambio. Y ahí lo uno un poco con tu ejemplo, ¿no? Cómo podemos también desde tener los datos, influir en las decisiones y en las negociaciones y que eso nos permita ser más ágiles y más dinámicos en el mercado. Si podemos tomar una decisión a tiempo sabia, muy probablemente podamos ser más competitivos o sacar alguna ventaja en el mercado frente a nuestros competidores. Yo creo Avanzo. que esto, sí, justo te iba yéndonos hacia adelante, creo que una pregunta muy importante, porque digo, a ver, toda nuestra comunidad, o sea, regresándonos nuevamente al entorno en el que estamos, este grupo de jóvenes emprendedores que nos rodean nuestra comunidad, que están construyendo su camino, Flor, para
justo construir datos y tomar esas decisiones. Algunos están empezando a emprender, algunos están tomando decisiones todavía de qué carreras tomar después de ser egresados. Entonces, ¿cómo tomamos esos datos? ¿A qué estrategias, qué elementos podemos identificar para seguir consolidando nuestro camino, nuestro recorrido, ¿no? Y nuestra comunidad es muy grande y creo que un ejemplo de qué y por dónde con tu experiencia nos puede ayudar. Continuemos, por favor. Continúo y en breve ya te respondo tu pregunta, ¿sí? A ver, es importante para las organizaciones tener una estrategia de datos. Si nosotros queremos decidir con datos, la estrategia de datos tiene que ser parte de la agenda ejecutiva. Necesitamos el sponsorship de los directivos y tiene que ser parte de nuestra cultura como empresa. Porque si no, empezamos a tener los datos desperdigados, a nadie le importan los datos, no sé si lo actualicé, si no lo actualicé, si lo guardé o si no lo guardé. Entonces ahí empezamos a perder datos. Y cuando perdemos datos después, cuando los queremos sumarizar o los queremos interpretar, vamos a tener espacios vacíos que no vamos a saber qué significado, qué conocimiento darle o qué información me representan. Con lo cual, acá quédense con este mensaje. La estrategia de datos tiene que ser parte de la dirección de las organizaciones. Tenemos que tener el sponsorship de los directivos. Y hay 5 pilares fundamentales. El dato no es solo el dato en sí solo y el dato no es solo tecnología. El dato es cultura. El dato es parte de la organización. La gente, el equipo de procesos nos tiene que acompañar en este proceso de tomar decisiones basadas en datos y readaptar esos procesos en los datos. Tenemos que pensar en la gente que está trabajando en ese día a día, enseñarle cómo interpretar esos datos de una forma más óptima, de una forma eficiente, de acompañarlos y darles todas las capacidades que necesitan para poder exprimir al máximo esos datos. Con lo cual también es cultural. Y tenemos que pensar en cómo adaptamos toda nuestra organización a eso. Y no nos podemos olvidar que tiene que ser parte de la estrategia general de la organización. Tener una estrategia de datos que no está alineada con la estrategia y la visión de la organización tampoco sirve, porque uno va a ir por un lado y va a obtener datos de lo que le interesa a la gente de datos, pero no van a ser los datos que necesitamos para desarrollar el negocio, ¿sí? Entonces acá es súper importante trabajar sobre los 5 pilares. Cuando hablamos de data y una estrategia de data, no es solo datos y cómo guardamos ese dato en una tecnología X, sino cómo y qué datos necesitamos para apalancar nuestros procesos, que esté enfocado en la dirección y que esté alineado con la visión y la parte estratégica comercial, digamos, de nuestro negocio, y la gente, porque la gente es la que va a hacer que eso pase. Entonces es un cambio cultural, es un cambio de mindset en muchos casos. Hay diferentes formas de medir la madurez de las organizaciones y voy a pasar muy rapidito y se los dejo en los slides. Hay organizaciones que están mucho más avanzadas en este proceso y en este cambio cultural que otras. Primero, en la primera fase tenemos las estandarizadas, que solo guardan los datos, que están recién entendiendo que los datos son importantes y están identificando cuál es la estructura que tienen que tener para sus datos. Después ya tenemos un nivel de organización que nosotros le llamamos manage, que ya hay un poquito más de procesamiento de esos datos, ¿no? Ya empezamos a entender que los datos son necesarios en la organización. Empezamos a tener roles y responsabilidades de diferentes perfiles respecto de los datos. Empezamos a tener un data engineer que se encarga de la transformación de esos datos, un data integrator que empieza a agarrar los datos de todos los diferentes sources y a ponerlos en una base de datos correspondiente para que después puedan ser explotados esos datos. Tenemos un data scientist que se encarga de aplicarles técnicas matemáticas, algorítmicas, para poder sacar inferencias o poder sacar predicciones a partir de esos datos. Y todo eso, cuando empezamos a gestionar y a entender que hay roles, que hay responsabilidades a través de todo esto, quiere decir que ya hay una madurez un pasito más adelante en la organización y por eso hablamos de organizaciones que tienen el dato gestionado. Un pasito más es tener el dato gobernado. ¿Qué quiere decir tener el dato gobernado?
quiere decir que tengo al CDO, al Chief Data Officer, aliado con el CSO, que es el Chief Security Officer, y hay una estrategia integrada de datos y de seguridad, donde yo ya estoy velando también por la seguridad de ese dato. Estoy protegiéndolo, estoy garantizando que no solo tengo los datos, sino que soy consciente de la importancia de esos datos, me encargo de recopilarlos y encargarme que todo esté bajo compliance según sea necesario. Le puedo dar una criticidad, una confidencialidad y un nivel de importancia a cada uno de los datos que yo guardo, porque ya tengo una estructura montada. Entiendo la complejidad y entiendo también cómo gobernar esos datos y cómo yo los voy a jerarquizar, ¿sí? Un pasito más, y yo creo que muchas de las organizaciones ya están en este nivel de gobernanza, ¿no? Ya hoy en día en el mercado se escucha mucho el gobierno de los datos. Están trabajando en el gobierno, ya no es solo guardar el dato, sino ya tratar de tenerlo gobernado, saber y tener noción de lo que estamos procesando con los datos. Cuando hablamos de optimización o de esta fase de las organizaciones, ya es un paso en donde usamos el dato para generar mejoras continuas en los procesos. Ya estamos haciendo un procesamiento y una automatización y una toma de decisión de automatización de los procesos basados en datos. Es un paso en donde no solo generamos el insight, sino que ya dejamos de solo tener insights a tomar acciones. Tomar acciones que en muchos casos van a ser automatizadas. ¿Por qué? Porque entendemos los datos, los tenemos estructurados, tenemos confianza en esos datos, sabemos que son seguros, entonces ahora podemos automatizar la toma de decisiones y hacer mucho más eficientes nuestros procesos. Ya empezamos en ese tipo de empresas, ya empieza a tener algunas aplicaciones de Machine Learning, sencillas, son más bien algorítmicas, son más bien de inferencia, pero ya están manipulando los datos con ya mucho más consolidados, ¿sí? Y por último, creo que la más importante es la fase de innovación, donde con todos esos datos tenemos la capacidad de innovar y crear nuevos productos. Y acá las organizaciones que están en esta fase tienen una ventaja competitiva en el mercado. Y son pocas, pero las hay. Hay una empresa de e-commerce muy conocida en Latinoamérica que hoy está creando productos o capacidades en sus productos basados en Machine Learning porque tienen los datos para trabajar con eso. Y les da una ventaja competitiva en el mercado y pueden estar compitiendo con grandes empresas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad competitiva y esa ventaja competitiva que la apalancan en todos los datos que pueden recaudar, gobernar y procesar. Con lo cual, es súper importante entender, tener una estrategia y después cómo avanzamos en esta estrategia para ir logrando los diferentes niveles de madurez en nuestra organización. Sí. Déjame avanzar un poquito más, porque todo esto es, bueno, estrategia, hablamos con los directivos, tenemos un roadmap, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos un proyecto de datos? ¿Qué quiere decir un proyecto de datos? Un proyecto de datos, hasta ahora veníamos viendo la big picture, digámosle, ¿no? Como a grandes rasgos. Vamos a bajar un poquito más. ¿Cómo implementamos un proyecto de datos? Y acá les dejo una metodología que es una de las metodologías estándar que están en el mercado, ¿no? Donde el primer paso para mí es uno de los más críticos, que es el entendimiento del negocio, porque es donde vamos a definir cuál es nuestro caso de uso que queremos tener para implementar ese proyecto. A partir de que tenemos el entendimiento del caso de uso, vamos a identificar métricas. ¿Por qué? Porque nos interesa que aplicar esas técnicas y esa utilización de los datos nos muevan nuestras métricas de negocio. Por eso hablamos de que era tan importante la parte de linkear la parte de negocio y la visión estratégica del negocio con la visión estratégica de datos. Necesitamos entender qué KPI vamos a mover con el proyecto de datos que nosotros vamos a implementar. A partir de ahí, ya empezamos a ver qué datos tenemos para poder aplicar ese proyecto. ¿Están los datos? ¿Existen los datos? No te sorprenda que cuando entramos a analizar proyectos de este estilo nos encontramos que no hay datos.
Entonces tenemos que entender cuál es ese ecosistema con el que vamos a trabajar y muchas veces acá es un ida y vuelta. Vamos a hacer entendimiento de negocio, vamos a hacer entendimiento de los datos. Negocio, datos, hasta que encontramos el caso de negocio para el cual tengamos los datos y nos pueda traer una ventaja competitiva o nos pueda agregar valor a ese proyecto. A partir de ahí empezamos a trabajar en la preparación de esos datos. Los limpiamos porque muchas veces hay datos que pueden venir incompletos o que no tengan un significado o que hayan estado truncados. Acá los chicos, la comunidad, si hablo de datos truncados, van a saber a qué me refiero seguramente. Con lo cual, empezamos en todo el proceso de preparación de datos. A partir de ahí pasamos al modelado. ¿Qué técnicas matemáticas, qué algoritmos, qué modelos de Machine Learning le podemos aplicar a esos datos? ¿Cuál es el más efectivo? Vamos a pasar a evaluar esos modelos. ¿Cuál es el output? ¿Las métricas de ese modelo son las esperadas? ¿No es la mejor técnica a aplicar? ¿Hay alguna técnica que performe mejor que otra? Y a partir de que hacemos esa evaluación, también podemos traspolar esos resultados a métricas del negocio, para entender si esas métricas se correlacionan con el entendimiento de negocio y las métricas que analizamos en el paso 1. Si todo eso da que hay una correlación y que puede darnos buenos resultados, vamos a pasar a la etapa de despliegue donde ponemos en práctica ese modelo, donde vamos a ya aplicarlo en nuestro ambiente productivo y dejarlo tomando decisiones en nuestro ambiente productivo. Lo expliqué muy rápido. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta, por favor no duden en agregarla. Y mismo Leo, si vos tenés alguna pregunta, por favor no dudes en compartirla. Sí, no, yo no te quiero, híjoles, es que personalmente es información muy importante, digo, por la posición en la que estoy. Yo no puedo avanzar sin tener estas metodologías. Digo, no es la misma, pero tenemos otras para tomar decisiones y construir diversos escenarios a que acoten el riesgo y poder tener estimaciones precisas, ¿no? Todo apegado al modelo de negocio. Pero, nuevamente, ¿no? O sea, creo que para nuestra audiencia, para toda nuestra comunidad, es importante que sepan que tanto el slide anterior como este, estamos hablando de un nivel de entendimiento del dato que obviamente se utiliza normalmente en empresas que son muy robustas, que son completas. Digo, ya lo explicaste en el slide anterior, cómo la evolución de la empresa, cómo va tomando estos datos. Pero el que tú lo expliques, Flor, es una referencia de hacia dónde evoluciona el dato en donde hoy estás empezando. O sea, hoy el hecho de que tomes la decisión de qué maestría, qué licenciatura, qué emprendimiento hoy vas a tener, la clave es que sepas que debes de tener un análisis profundo del dato, no tomar decisiones sin datos. Y todo lo que hoy todo lo que hemos visto hasta el momento es parte del complemento para que no digo una palabra mexicana, para que no se aturdan con tanta información y digas, ¿y esto a mí cómo me sirve? Ojo, no te va a llegar ahorita porque estamos empezando, pero conforme vayas creciendo en el paso del tiempo, te vas a dar cuenta que tener una estructura, una metodología y una estrategia del dato te va a llevar a tomar decisiones con las 3 slides anterior que mencionabas, cómo podemos y debemos utilizar los datos. Pero continúa, por favor. Perfecto. Mira, y te doy un paso más y acá la audiencia, esta metodología que acabamos de ver, no solo como metodología, sino entender todos estos pasos, ¿para qué nos sirven? Para entender para dónde queremos orientar nuestra carrera. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos pasos de la metodología intervienen diferentes roles que requieren diferentes capacidades, pero muchas desarrolladas en las carreras de desarrollo y de tecnología. Con lo cual, si a nosotros nos gusta más la parte de negocio, vamos a desarrollar y querer tener capacidades más de análisis de datos, más de entendimiento o desarrollo de tableros probablemente para poder procesar esos datos. Entonces, a alguien que le guste, por ejemplo, una herramienta de dashboard, como puede ser Cognos, como puede ser Power BI, como puede ser Salesforce, y hay muchísimas en el mercado y no estoy casada con ninguna, alguien que le guste ir por ese lado, pueden trabajar más en este tipo de partes del proyecto, ¿no? En estas fases iniciales de interpretación del negocio o entendimiento de los datos. Si a mí me gusta más la parte de análisis y de aplicarle matemática aplicada a los datos para entender
cuál es la media o la mediana de los datos que nos dicen, y eso traspolarlo a un lenguaje de negocio, vamos a estar haciendo entendimiento de datos. Y estoy aplicando mi conocimiento matemático o por ahí la base más matemática de algunas de las carreras de ingeniería. En la preparación de datos, ya ahí empezamos a tener ya algo de programación. Tenemos que saber manipular esos datos. Hoy en día la manipulación y transformación de esos datos, por ejemplo, se hace en el lenguaje Python en su mayoría, en el 90% de los casos. Con lo cual ya ahí empezamos de a poquito a acercarnos a diferentes capacidades sin todavía estar por ahí 100% metidos en lo que es carreras de desarrollo. Y me decís, Flor, alguien que le gusta desarrollar backend o alguien que le gusta el desarrollo puro, ¿no puede intervenir en estos proyectos? Sí, claro que sí. Hay roles como el de Machine Learning Engineer o roles como el Data Integrator, que lo que se encargan son de armar integraciones o desarrollar APIs para exponer esos datos o incorporar esos datos en las soluciones. Con lo cual, los proyectos de datos a nivel perfiles tecnológicos son muy integradores, muy completos, cualquiera con diferentes skills, dependiendo del interés de cada uno en la carrera, puede participar en proyectos de datos. Con lo cual, acá es súper importante, entendemos cómo y la importancia de los datos, entiendo qué skills o para dónde yo quiero desarrollarme o en qué parte de esta metodología me interesa colaborar y aportar valor como profesional, y ya ahí empiezo a tomar decisiones, empiezo a tener datos para tomar decisiones de a dónde quiero orientar mi carrera, básicamente. Bien, ¿Sí? bien. Entonces, Oye, déjame acá. sí, Flor, nos quedan un par de minutos y la verdad es que no me quiero ir. Sé que te falta uno o dos slides muy rápido, pero muy probablemente me extienda un poquito más del tiempo que tenemos, porque me gustaría que nuestra comunidad escuchara cómo tú has sobrevivido en este entorno, como lo mencionó Alex en su momento. Trabajaste en un banco, trabajaste también en una empresa de retail. Entonces, digo, si quieres explicar brevemente el siguiente slide, pero no me quisiera ir sin que nos contaras un poquito de ti, porque Mira, creo que eres un ejemplo brutal de resiliencia, de constancia en un entorno muy complejo donde una figura como tú, estoy seguro que tuvo que haber luchado con muchos grandes monstruos y hablo de retos específicamente, en donde tuviste que adaptarte al cambio con datos, si no, no lo hubieras logrado. Entonces, me gustaría escuchar eso antes de terminar el siguiente slide. mira, te paso rápidamente los slides. Sí, Este es meramente informativo, se lo dejo a la audiencia y los invito a que me dejen preguntas para que les sí. podamos ir respondiendo si tienen preguntas particularmente del stack tecnológico. Tecnologías hoy en día para trabajar en datos hay muchísimas, muchísimas. Entonces no me quiero detener en todo lo que es el stack tecnológico. Sí quería compartirles este slide porque me parece súper importante y me parece que está muy bien organizado, que dependiendo de en qué parte de manipulación de datos les interese trabajar o desarrollar o según el gusto, el flavor de desarrollo que tenga cada uno acá en la audiencia, pueda detectar con qué herramientas podría empezar a familiarizarse para poder empezar a trabajar en entornos laborales en este tipo de proyectos. Y también, para mí, esta es la clave y el mensaje a transmitir principal, que es piensen en grande y actúen en chico o ejecuten en chico. Esto de tener una estrategia, veamos hacia Rápido. dónde queremos ir, pero ejecutemos algo chiquito, un caso de uso, mirámoslo y entendamos si está alineado a esa estrategia o no. Porque eso nos va a permitir equivocarnos y poder avanzar rápidamente. Y es tener Sí, esa adaptabilidad al cambio. Si pensamos sí. si hacemos un proyecto a 5 años, el mercado cambió, esa estrategia cambió, ya no sirve, vamos a estar ejecutando algo que no va a estar aportando valor. Entonces, pensemos en grande, hacia dónde es la visión, ejecutemos en chico y vayamos avanzando paso a paso. Y finalmente acá les dejo, ¿sí? Los diferentes tipos de perfiles que les mencionaba antes, ¿no? Relacionados a cada uno con una breve descripción. Si les interesa ahondar más, pongan las preguntas, háganme
todas las consultas que tengan y ahondamos más en los perfiles o mismo en las tecnologías, ya sea offline o en otra charla, no hay problema, me parece que eso es súper nutritivo si como audiencia creen que les puede aportar debatir un poquito más de los perfiles o mismo tener algunos referentes para cada uno de estos perfiles, ¿no? Y ahora sí, Alex, te respondo por ahí un poco tu pregunta. Mi carrera empezó hace más de 12, 13 años atrás. Inicié primero en IBM, en el área de consultoría, pero en la parte técnica, era administradora de sistemas. Pero si me preguntás cómo llegué a IBM, te puedo contar que yo todos los días pasaba con el bus por la puerta de la oficina de IBM camino al colegio y le decía a mi mamá, cuando sea grande quiero trabajar ahí. Entonces, fue como, por un lado, visualizar lo que uno quiere, que le genere curiosidad. Creo que la clave está en la curiosidad, porque si tenemos curiosidad, vamos a estar avanzando, vamos a estar actualizándonos constantemente y eso va a hacer que nuestra carrera avance. Avanzar en nuestra carrera no quiere decir tener un rol de mayor seniority, quiere decir nosotros nutrirnos con mayor conocimiento, porque ese conocimiento va a hacer que el día después tengamos mayor seniority, porque es la consecuencia de. Sí. Pero el mejor consejo que les puedo dar es ese, no se guíen por los seniorities, guíense por la curiosidad y generar conocimiento, porque es lo que a cada uno le va a quedar y les va a guiar en su carrera. Yo inicialmente empecé estudiando ingeniería en sistemas, me encantaba la universidad todo, y me surgió una posibilidad de ir a trabajar, de hacer un curso en IBM en realidad, como una factory que tuvieron inicialmente allá en Argentina, y tuve 3 meses estudiando y preparándome para ingresar a IBM. No era remunerado ni nada, pero tenía la curiosidad y quería generar ese conocimiento que después la consecuencia fue que terminé entrando a ese lugar donde yo deseaba tanto entrar inicialmente. Entonces fue también ponerme un objetivo o tener yo un objetivo por detrás y trabajar y tener esa constancia que vos mencionabas hace un rato para avanzar e ir generando el conocimiento que me lleve a lograr ese objetivo. Con lo cual, eso me llevó también a Banco Galicia, ahí desarrollé conocimiento, se me abrieron nuevas puertas, generé conocimiento en inteligencia artificial, en datos, en gestión de equipos, y es así como después de esos 3 años pude pasar y se me abrieron las puertas en Mercado Libre, teniendo la posibilidad de particularizarme y empezar a tener conocimiento más particularizado en todo lo que son implementación de proyectos en Machine Learning. Y bueno, ahora el gran desafío acá en Talent, ¿no? Llevando toda la parte de data, donde tenemos no solo perfiles de Machine Learning, sino también toda la parte de Data Engineering e implementación de soluciones de data desde el minuto cero, prácticamente. Con lo cual, creo que lo que a mí me llevó fue esa curiosidad y estar constantemente generando conocimiento para progresar. El resto es consecuencia de. Si uno tiene curiosidad y confianza y perseverancia, va llegando. Ponerse un objetivo y trabajar y crear el conocimiento para alcanzar ese objetivo. Wow, no, la verdad es que, híjoles, el tiempo es muy corto, pero es un privilegio y un honor. Gracias por estar aquí, definitivamente, y porque estuve buscando un poquito de ti en las redes. ¿Dónde te puede contactar la gente, Flor, si tiene alguna inquietud? Me pueden contactar a través de ustedes y mismo me pueden buscar, mi LinkedIn es Florencia Pin, mi nombre y mi apellido. Me pueden contactar por LinkedIn sin ningún problema, ahí yo respondo también a todos los mensajes que me envíen, me pueden mandar solicitudes para seguirme. Y quiero, lo último, aparte de agradecerles este espacio y este tiempo para conversar un poquito más con la audiencia sobre datos, quiero reforzar la invitación que hizo Alex al principio. Que tenemos con el hackathon que estamos organizando en Talent, 29 de septiembre al 1 de octubre. Nada, ahí no sé si querés ahí hacer un check con lo que nos pasó a Ale, pero no quiero dejar de invitarlos porque la verdad es una opción increíble a nivel internacional.
global. La verdad tenemos gente ya inscripta de un montón de lugares, de diferentes países, de Túnez, de Colombia, de Argentina, de México. Va a ser realmente global y una oportunidad única para escuchar exponentes increíbles y a su vez participar de un evento de esa envergadura, ¿no? Exacto. Y sí, definitivamente, digo, solamente para reforzarlo, Alex es el country manager de Talent y creo que es muy importante el que sepan que este hackathon es algo a nivel mundial y dato importante, 29 de septiembre, segundo dato digital y tercero que es un gran valor el que agrega es que solamente por anotarnos estamos contribuyendo a esta causa que es sembrar un árbol. Entonces, venga, también fíjate, para toda nuestra comunidad, que sepan que Talam, dentro de sus diversas cualidades, es que siempre está buscando talento. Entonces, creo que tú eres un caso de éxito dentro de tu crecimiento y desarrollo. El cómo llegaste a Talam en algún momento no lo explicarás, pero creo que consideras conmigo que Talam es un semillero de talento, el cual para todos nuestros interesados, sigan por favor a Flor, ella les puede dar más contexto de esto que estoy mencionando. Y pues bueno, nos tenemos que ir, Flor, la verdad, nuevamente, gracias por estar con nosotros, nuevamente un privilegio el que hayas participado, el que nos hayas complementado con este tema tan importante que es el Data Science. Por favor, toda la información va a estar en nuestras redes, el perfil de Flor, la información y el link donde podemos participar en el hackathon. Y a toda nuestra comunidad, gracias por estar, gracias por sus preguntas, las cuales estaremos respondiendo. Y un fuerte aplauso para ti, Flor, por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Y a toda nuestra comunidad, gracias por estar participando y estar presentes. No dejen de seguirnos. Recuerden que la NAWAC siempre se caracteriza por complementar y robustecer en todos sus programas que tienen, específicamente hoy con Holberton, para todos nuestros alumnos y para todos los que se integran constantemente. Sepan que el objetivo de estas sesiones es complementar a su conocimiento para generar valor en el aprendizaje del día a día. Entonces, a todos, gracias por estar aquí. Nuevamente, Flor, gracias y éxito para todos. Un abrazo, cuídense mucho. Adiós a Muchas todos. gracias, adiós. Gracias, Flor.